Hola, ¿qué tal? Yo soy Vicente Vázquez y el día de hoy en Medicina de Chester hablaremos sobre los signos vitales. Los signos vitales van a ser muy importantes, tanto para la historia clínica, que como bien decíamos era un documento médico, legal y confidencial, van a ser importantes para determinar el estado fisiológico en el que cursa el paciente. Entonces, los signos vitales van a ser las mediciones de las funciones vitales que son indispensables para que el ser humano pueda coexistir, como su nombre lo indica. También vamos a recordar que este video va a hablar solamente de teoría. Para las cuestiones prácticas lo vamos a ver en un próximo video. Los signos vitales entonces van a ser cardinales para medir o para ver cómo está evolucionando el paciente, para ver su estado fisiológico. Lo contrario a esto serían signos vitales alterados por un estado fisiopatológico de alguna enfermedad o por una cuestión, por un antecedente traumático, por ejemplo, un paciente politraumatizado. Y también los signos vitales, como su nombre lo indica, son signos, son cuestiones objetivas que vamos a poder medir. ¿Qué vamos a poder medir? La oximetría, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Les quise poner aquí otros indicadores que son bastante importantes, pero que actualmente no son reconocidos como signos vitales y tienen todo el derecho de no serlo. Simplemente se los quise poner aquí por mi experiencia. Lo que es el nivel de conciencia, la perfusión tisular, las pupilas y la glucosa. Vamos a desarrollar lo que es el primer signo vital, la oximetría o la saturación de oxígeno. ¿Con qué la vamos a poder medir? Con un vil aparato que se llama oxímetro, que es este que les muestro aquí abajito. Nos va a poder permitir medir dos parámetros de signos vitales, lo que es la saturación reportada en un porcentaje y el segundo parámetro que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Es muy fácil de obtener. Basta con solamente abrirlo y meter el dedo índice o el primer dedo de la mano de tu paciente. ¿Qué cuestiones nos van a estar alterando el valor real de la saturación de oxígeno? Las uñas pintadas, los dedos sucios y si lo pones en el pulgar. Si el paciente tiene alguna de estas tres o tuviera alguna otra cuestión, lo podemos poner bien en la oreja. Niveles normales de saturación de oxígeno del 95 al 99%. Vamos a decir que un paciente tiene hipoxia. ¿A qué le llamamos hipoxia? A las concentraciones bajas de oxígeno en sangre. Quiero hacer una mención aquí. Lo que hace este aparatito no es medirte la cantidad real que tienes de oxígeno en la sangre. No. Lo único que hace es que mediante sus sensores rojos va a medir o va a cuantificar el color que tiene la hemoglobina y que está pasando por tu lecho ungueal o por el dedo donde estás midiendo la saturación. Para ver realmente la cantidad de oxígeno que pasa por este dedo, tendremos que hacer un método invasivo, como lo es una toma de gasometría, que se hace una punción a nivel de la arteria radial, para poder ahora sí llevar esta cantidad pequeñísima de sangre arterial a un aparato que se llama gasómetro. Y el gasómetro nos va a determinar los niveles reales de oxígeno que hay en tu sangre. Vamos a decir que hay hipoxia, entonces, entre comillas, a la cantidad menor de oxígeno en sangre. Hipoxia leve del 91 a 94% en este aparatito. De un 86 a un 90% en una hipoxia moderada y menor a un 86% en una hipoxia severa. Ejemplo, el paciente de aquí, si es que lo estaríamos midiendo, tiene una cantidad de 97% de oxígeno. Esto está en niveles normales. ¿Qué pacientes van a cursar con hipoxias? Pues los pacientes que tuvieron tuberculosis, que tuvieron secuelas o daños por COVID, pacientes que fuman, pacientes que tienen cáncer de pulmón, pacientes que están hipotérmicos, es decir, que sus temperaturas están bajas, etcétera. Después aquí un recordatorio y es que la oximetría va a depender del nivel del mar. No es lo mismo una cantidad de oxígeno que va a estar presente en un paciente que vive a nivel del mar en un paciente que vive en altas montañas. Siguiente, lo que va a medir también este oxímetro, y es que es maravilloso, solamente lo pinchas y lo colocas en el dedo de tu paciente. También es la frecuencia cardíaca. A ver, la frecuencia cardíaca es el número de latidos cardíacos que el corazón va a hacer en un minuto.
¿Con qué otros aparatos podemos medir este signo vital? Con el monitor, como la imagen que les pongo aquí adelante, con un estetoscopio, basta con ponerlo en los campos cardíacos, también con un electrocardiograma, como este, no es realmente un electrocardiograma, pero así se ve. Es un estudio con una hoja cuadriculada. Y allí también podemos determinar la frecuencia cardíaca. Y también mediante el pulso. Bastaría con poner el segundo y el tercer dedo sobre la arteria radial e ir sintiendo la cantidad de veces que pasa la sangre por el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Veamos aquí. La frecuencia cardíaca es diferente al pulso. El pulso es el paso de la sangre por una arteria. ¿Qué vamos a evaluar del pulso? La presencia. Primero que esté presente. Si no tenemos un paciente inconsciente y es una bandera roja para un paro cardiorrespiratorio. Nos faltarían otras dos banderas, ¿están de acuerdo? Lo otro que vamos a evaluar en el pulso es la fuerza y por último la regularidad, si estos son rítmicos o arrítmicos. Los valores normales van a depender del grupo etario en el que lo estemos midiendo. Por ejemplo, en un recién nacido vamos a ver que la frecuencia cardíaca en ellos va a ser de 120 a 140 latidos por minuto. En un escolar de 6 a 13 años, la frecuencia cardíaca va a ser normal de un 80 a 100 latidos por minuto. Ahora veamos, en un adulto, es decir, un paciente que tiene 18 años o más, la medición de ellos va desde los 60 latidos por minuto hasta los 100 latidos por minuto. Es decir, que si el paciente tiene más de 100 latidos por minuto, estaremos hablando de una taquicardia. Y si el paciente tiene menos de 60 latidos por minuto, estaremos hablando de una bradicardia. Los dos son peligrosos. La taquicardia es el primer signo que se altera en un estado fisiopatológico de hipoperfusión tisular, es decir, un estado de choque. Y la bradicardia también es importante porque los pacientes se pueden desmayar sin siquiera saberlo. Les pongo aquí que es predictivo de shock. Hay distintos tipos de shock. Vamos a ver más adelante un tipo de shock que nos va a permitir, por medio de estos parámetros, determinar si es que un paciente está cayendo en un estado de shock grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4 que tiene mal pronóstico. Vámonos con el tercer signo vital, que es la frecuencia respiratoria. Esta está definida como el número de respiraciones que una persona hace en un minuto. ¿Cómo la vamos a poder medir? Por medio de la visualización. Y es que aquí tienes que ser muy mesurado. Observas al paciente la cantidad de veces que el tórax se expanda o, por ejemplo, en las damas, la cantidad de veces que el abdomen se expanda, porque recordemos que entre un hombre y una mujer a veces tienen distintos tipos de respiración. Uno la hace torácica y el otro la puede hacer abdominal. Y en otros pacientes pueden ser mixta. La visualización. Aquí tienes que verlo mesuradamente, decía, porque si te le quedas viendo al tórax o al abdomen, aparte de que se va a ver mal, pues puedes alterar psicológicamente la frecuencia respiratoria del paciente. ¿Qué vamos a analizar aquí? El ritmo, el esfuerzo. Si es que el paciente hace mucho esfuerzo para tratar de respirar, para jalar aire o para expulsar el aire que ya inspiró. Los ruidos agregados, si es que los escuchamos a larga distancia o al poner el estetoscopio los alcanzamos a escuchar. Y la profundidad. Aquí les pongo unos tipos de respiraciones. Vean, una respiración en parámetros normales también pueden ser llamada eupnea. Si tiene una taquipnea, es decir, por ejemplo, en un adulto que tenga más de 20 respiraciones en un minuto, la vamos a poder dibujar esquemáticamente con este patrón. Si en un adulto tiene menor de 15 o menor de 12 respiraciones por minuto, vamos a decir que la frecuencia respiratoria está disminuida. Apnea cuando hay ausencia de respiración. Y vean, aquí en los últimos tres les pongo tres tipos de respiraciones que son patológicas. La de Kussmaul, que son respiraciones con mayor profundidad y rapidez. La respiración de Biot, que son periodos más rápidos y profundos de lo normal, pero ojo aquí, se alternan con periodos de apnea. Y por último, la tercera respiración patológica es la de Cheyenne-Stokes. Son respiraciones rápidas que se van acelerando, vean aquí, empiezan de poquito a mayor y también van a estar alternadas con periodos de apnea.
Veamos también aquí que dependen del grupo etario del paciente. No es lo mismo una frecuencia respiratoria de un paciente recién nacido, vean, su frecuencia respiratoria va a ser mayor de un lactante, de un niño, a la de un adulto que ya es un poco menor, de 15 a 20 respiraciones por minuto, mientras que, por ejemplo, en los lactantes es de 20 a 40, de 20 a 30, de 15 a 30. Y es que aquí va a depender mucho la bibliografía o el libro donde lo estés consultando. También, ojo aquí, es predictivo de shock. Vámonos con el siguiente signo vital y es la temperatura. La temperatura es el parámetro vital que indica el equilibrio entre la termogénesis, es decir, entre la producción de calor que está emitiendo tu cuerpo y su termólisis, el momento en el que la elimina. Vamos a tratar de identificar la causa verdadera. No es lo mismo una temperatura que esté alterada por una situación o un antecedente traumático o por una enfermedad. Ejemplo aquí, los pacientes que son menores de edad, por ejemplo los niños, y aquí les pongo por ejemplo el grupo etario de 2 a 8 años, depende de la bibliografía donde lo estés leyendo, a veces cuando tienen demasiada temperatura, es decir, cuando tienen fiebre, suelen convulsionar. Si yo le tomo la temperatura a un paciente, es para tratar de identificar la verdadera causa de por qué la temperatura, el parámetro, está alterado. Otro ejemplo, un paciente que cursa con un estado de politeuma, es decir, que tiene dos o más alteraciones en sus sistemas, por un choque automovilístico, por una caída de más de 5 metros, etcétera, pueden cursar con hipotermia. Pero no es la temperatura normal que ellos manejan, obviamente no, sino que aquí el objetivo va a ser tratar de identificar la causa verdadera que está originando la baja o la alta en su parámetro normal de temperatura. También aquí, la zona donde lo estemos midiendo. No es lo mismo que midamos la temperatura en un paciente que nos hablan en la ambulancia o que está hospitalizado, que está en su cama, a un paciente que vamos a recogerlo en el suelo. Obviamente no. Y también vamos a tratar de analizar los picos de temperatura. Yo recuerdo la otra vez en un traslado que se hizo, un paciente que iba manejando distintos tipos de picos de altas de temperatura. O sea, su temperatura basal por un momento será normal y por otros momentos solía aumentarse. ¿Qué es lo que buscamos aquí? La verdadera causa. Normalmente son por infecciones. Ahora bien, vamos a tener dos termómetros, el de mercurio y actualmente los digitales. Si tomamos en caso omiso de los de mercurio, pues vamos a ver que ya no están tan recomendados porque el mercurio era un material que pudiera provocar lesiones cáusticas o quemaduras en la piel o en la zona donde la estuvieras tomando la temperatura. Y actualmente se recomiendan ya los digitales. Basta con solamente oprimir un botón y te lanza el parámetro de temperatura que tiene el paciente. También va a depender el lugar de la toma. No es lo mismo que tú tomes la temperatura en la frente del paciente a que si tú se la tomes en la zona óptica, en la zona del oído, a que tú se la tomes en la zona debajo de la lengua sublingual, a que tú se la tomes en la zona anal o recta, ¿vale? La temperatura normal va desde los 36 grados centígrados a los 37.4 grados Celsius. La febrícula estamos hablando de un paciente que cursa con 37.5 grados centígrados a 37.9 grados centígrados. Si el paciente tiene fiebre, estamos hablando que tiene más de 38 grados centígrados. Desde 38 hasta los 39.5 grados centígrados. ¿Por qué? Vamos a decir que un paciente tiene fiebre alta cuando tiene 39 grados, 39.5 grados centígrados a 41 grados centígrados. Algunas personas, perdón, suelen llamar a la fiebre alta como hiperexia o también como hipertermia. Y también aquí les pongo una tablita donde les digo que va a depender obviamente del grupo etario en el que lo estemos midiendo. Otro parámetro muy importante y que forma parte de los signos vitales va a ser la presión arterial. La presión arterial está definida como la fuerza que ejerce la sangre, como la imagen que les estoy poniendo aquí. Vean, dentro están los glóbulos rojos, la sangre, el plasma. Es la fuerza que esta sangre está ejerciendo sobre las paredes del vaso arterial que la contiene. Va a ser muy diferente a una tensión arterial.
La tensión arterial es la resistencia que va a ejercer el vaso a esa presión que está ejerciendo la sangre contra ella. Aquí les pongo una tablita sobre los niveles normales. Va a ser considerada óptima en unos niveles menores a 120 y menor a 80 en el segundo parámetro. Para la presión arterial vamos a tener dos parámetros, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Sístole se refiere a la contracción del corazón y diástole se refiere a los periodos de relajación en el que el ventrículo se está dilatando para que pueda meterse la sangre y pueda perfundirse este ventrículo. Ahora bien, vamos a decir que la presión arterial es normal cuando esté de 120 a 129 y la presión arterial diastólica cuando sea de 80 a 84. Vamos a decir que el paciente tiene una tensión arterial normal alta o fronteriza o limítrofe de 130 a 139 en la sistólica y de 85 a 89 en la diastólica. Más de esto, vamos a decir que el paciente ya cursa con hipertensión, grado 1, de 140 a 159 en la sistólica y de 90 a 99 en la diastólica. Ojo aquí, es un parámetro donde lo estamos reportando con hipertensión de grado 1. No estamos diciendo que el paciente tenga hipertensión. No, no, no. Eso de hipertensión está determinado por la guía de práctica clínica, donde nos dice que el paciente debe de realizar un mapeo de sus presiones arteriales rutinarias en 1 o 2 semanas para poder así determinar si necesita tratamiento o no. Esto solamente es un parámetro que estamos sacando al medir la presión arterial. Vean, para poder hacer esto vamos a necesitar de un brazalete donde tiene que cubrir cerca del 40% de lo que es el brazo y cerca del 80% de la circunferencia de la vejiga, la vejiga es lo que se infla del brazalete, del brazo. También vamos a tener un manómetro que es como este que les pongo acá. Vamos a tener la campana del estetoscopio, vamos a necesitar también obviamente el estetoscopio. Vamos, el brazalete o el baumanómetro o esfigmobaumanómetro va a tener una válvula, una pera de goma y obviamente el brazalete. ¿Qué les estoy diciendo aquí con la sistólica? Hay algo conocido como los ruidos de Korkov. Los ruidos de Korkov es el epónimo del paciente el primer médico que descubrió cómo tomar la presión arterial. Se dice que el primer ruido de Korkov va a ser la presión arterial sistólica. Es decir, yo inflo con mi perilla desde un 0 hasta un 180, 200 milímetros de mercurio. A partir de ahí, con la válvula que tiene aquí, voy a ir desinflando mi brazalete que parece entonces ya se infló. Voy a ir desinflando poquito a poquito, 200, 180, 160, 140. Y el primer sonido que yo escuche va a ser indicativo a la presión arterial sistólica. Entonces, 160, 140 no escucho nada, 120 no escucho nada, 100 escucho un tumta, tumta, tum, tum, tum. Ese primer ruido que escuché va a ser la presión arterial sistólica. Sigo escuchándolo. Tum, 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 80, tum, 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 70, tum, 60. A partir de ahí ya no lo escuché. El último ruido va a ser conocido como el último ruido de Korkov y ese va a ser considerado como la presión arterial diastólica. Entonces ya lo saben. Para la presión arterial necesitamos dos valores, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica es el primer ruido que vamos a escuchar al insuflar nuestro brazalete, nuestro manómetro, hasta 200 milímetros de mercurio e irlo descendiendo a 2 milímetros de mercurio por segundo. Entonces, la presión arterial sistólica es el primer ruido que escuchamos y la presión arterial diastólica es el último que escuchamos. Hay unas consideraciones que debemos de tener, como por ejemplo el hecho de que el paciente deba de estar sentado sobre una superficie plana, que tenga sus piernas directamente en el suelo, que el paciente no haya bebido em, sustancias edulcoradas o azucaradas en menos de 30 minutos para la toma de la presión, que la paciente no esté ansiosa, que no tenga ganas de ir al baño, que el brazo esté a la altura del corazón. Puedes tomarlo en el lado derecho o en el lado izquierdo. La verdad es que hay algunas bibliografías que te recomiendan del lado izquierdo por la situación anatómica donde se encuentra el corazón.
pero la verdad es que puedes tomarlo de los dos lados. Vean, esto es el indicativo de shock que le exponía anteriormente. Un shock va a estar definido como un estado de hipoperfusión tisular generalizado, donde la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria van a ser importantes aquí para determinar en qué grado de shock está cursando el paciente. Esto lo estoy sacando de un manual del ATLS, que es un libro avanzado un soporte vital avanzado ante el trauma. Entonces, vean, por ejemplo, si el paciente tiene menor de 100 latidos por minuto, pues el paciente estaría considerado en un shock grado 1. Si el paciente, por ejemplo, tiene de 100 a 120 latidos por minuto y una tensión arterial normal para ese entonces, un paciente que ya está ansioso, está irritado, donde la presión del pulso se siente débil, donde la frecuencia respiratoria ya va de 20 a 30 respiraciones por minuto en un adulto, estamos hablando de que el paciente ya tiene un grado de shock hipovolémico grado 2. Si el paciente ahora, por ejemplo, tiene una frecuencia cardíaca mayor a 140, la tensión arterial ya ni se escucha o tiene una hipotensión severa, la presión del pulso, es decir, el paso de la sangre por el vaso, ya está casi ausente. La frecuencia respiratoria es mayor de 40. O sea, el paciente está taquipneico. Y el nivel de conciencia está estuporoso o está en estado de coma. Estamos hablando que el paciente ya cursa con un grado de shock nivel 4. Mal pronóstico. Vean, aquí para acabar les puse otros indicadores que el primero que veíamos era el estado de alerta. No es considerado un signo vital, pero es importante porque nos va a permitir si el paciente está en estado de alerta, si está orientado, si tiene sus funciones mentales superiores preservadas, como por ejemplo el lenguaje, la memoria, el cálculo, si el paciente está confundido, si está somnoliento, si está estuporoso o si está en coma. Vamos a tener otro indicador que es la perfusión de la piel. Basta con oprimir el primer dedo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el que tú quieras, para poder medir lo que se conoce como el llenado capilar, que no debe ser menor a 2 segundos. Es decir, tú posicionas tu dedo, lo sueltas y debe de quitarse la palidez en menos de 2 segundos. Si tiene mayor de 2 segundos, pues probablemente el paciente curse con una piel marmórea, con un estado de cianosis, que es la manifestación azulada en la piel. O también el paciente puede estar ictérico, puede estar anémico, puede estar pálido, como lo vemos acá. La tercera indicación o parámetro que no es considerado signo vital, pero es importante, es la glucosa. Se utiliza con una lanceta, picamos el segundo dedo de la mano derecha o de la mano izquierda y nos va a dar una pequeña gotita de sangre. Esa gotita de sangre la metemos en una tira reactiva que va a estar conectada a un glucómetro y ese glucómetro nos va a dar la glucosa que se encuentra basal en el paciente. Va a ser importante porque si el paciente tiene menor de 70 miligramos sobre decilitro, va a depender la bibliografía. Si tiene menor de 70 miligramos sobre decilitro, si es diabético, por ejemplo, va a cursar con síntomas de hipoglucemia. Va a estar pálido, va a tener sudoración, va a estar irritado, va a tener hambre, obviamente, pues tiene hipoglucemia, niveles bajos de glucosa en sangre, falta de coordinación y somnolencia. Aquí quisiera agregar la ronquera. Es muy común que los pacientes ronquen. Por último, los síntomas de hiperglucemia, pues va a ser que el paciente va a estar deshidratado, va a tener la boca seca y por lo tanto va a tener sed, va a estar débil, va a tener dolor de cabeza por la deshidratación severa, visión borrosa y ganas de orinar frecuentemente. Aquí les pongo una infografía de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, donde nos dicen que los niveles normales de glucosa es menos de 100 miligramos sobre decilitro, no más de 70, no más de 60, porque estaríamos cayendo en una hipoglucemia. Una prediabetes entre 100 a 125 miligramos sobre decilitro y una diabetes con un valor igual o mayor a 126 miligramos sobre decilitro. Ojo aquí, estos son valores sugestivos. No quiere decir que si tú le tomas esto al paciente, necesariamente va a tener glucosa. Para eso hay otros protocolos de la guía de práctica clínica que si quieren los veremos en un próximo video. Y por último, el último indicador es las pupilas.
ver si están isocóricas. Isocóricas es que tengan el mismo tamaño. Lo normal es que tengan 2 milímetros de diámetro. Si están mióticas, como cuando veíamos que el sistema parasimpático se está expresando, pues las pupilas van a estar pequeñitas, van a estar contraídas. Causas, intoxicaciones por insecticidas, por drogas o por una insolación. Midriáticas, cuando las pupilas están grandes. Por ejemplo, el sistema simpático es el que se está manifestando aquí. ¿Por qué? Por una falta de oxígeno o por una intoxicación por alcohol industrial. Y finalmente las pupilas van a estar anisocóricas, es decir, que tienen un tamaño diferente. Por ejemplo, vean acá, esta está midriática, está grandota, y esta está miótica, está pequeña. Vamos a pensar en un posible evento cerebrovascular o en un traumatismo craneoencefálico. También vamos a evaluar el reflejo de la luz, que estas sean normorefléxicas, o sea, que se contraigan al hacer el haz de luz, o por el contrario, que estén arrefléxicas, que al estimularlos con la luz, pues ninguna se contraiga y obviamente ninguna se dilate. Esta es la bibliografía que estuvimos utilizando para realizar este video. Vean, hashtag signos vitales legales. Son parte de la historia clínica, son sumamente importantes porque de allí depende la salvación de todo personal del área de salud. Muchas gracias.